Vamos, comenzamos. Buen día, doctora Lázaro. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 260, en este caso con su examen oral. Presentamos y agradecemos nuevamente a los doctores integrantes del jurado, al doctor Leopoldo Peralta Mariscal y a la doctora Laila Smith. Como usted sabe, doctora, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Llegando a los 15 minutos le van a avisar así puede redondear su exposición. Y posterior a ello les van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Se encuentra en el piso la consejera Paz. Y bueno, le deseo mucha suerte y la dejo con su examen oral, doctora. Bueno, muchas gracias. El backup también está sí, sí, sí. Sí. Ah, bueno, elegí el tema acceso a la justicia porque me parece que es un tema fundamental, es un derecho humano fundamental para acceder al resto de los derechos jurídicamente reconocidos y porque tiene que ver, está intrínsecamente relacionado con la labor del Ministerio Público de la Defensa. El inicio digamos, el reconocimiento del acceso a la justicia está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, fue en el año 1948, donde se reconoció el derecho de toda persona a acceder a un recurso expeditivo para cuando son vulnerados sus derechos fundamentales, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el acceso a la justicia? Es muchísimo más amplio que este recurso. Eh, es el derecho que tiene toda persona, el derecho efectivo, sin discriminación, a comprender el sistema legal, a comprender cuáles son sus derechos en un lenguaje claro, a que puedan acceder al reconocimiento de esos derechos cuando han sido vulnerados y a tener una resolución justa en un plazo razonable, sostenible en el tiempo. Dentro de la normativa nacional encontramos este reconocimiento al acceso a la justicia en el principio de igualdad del artículo 16, que nos lleva a una igualdad real, ¿no? No solamente una igualdad formal, para lo cual tanto la justicia como el Estado tienen que trabajar en instituciones para llegar a este acceso a la justicia, ¿no? Poder eliminar las barreras geográficas, culturales, económicas. Eh, Tenemos una herramienta muy fundamental, más allá de los tratados internacionales que también reconoce la Constitución Nacional y que hablan del acceso a la justicia, como el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Políticos. Ahí me equivoqué. Eh, Tenemos las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia son fundamentales para poder materializar el acceso a la justicia. En ese punto, tanto en la misión y visión del Poder Judicial de Neuquén como también el Ministerio Público de la Defensa contienen esas reglas de acceso a la justicia contenidas en las reglas de Brasilia. En este punto me parece fundamental para San Martín de los Andes y tratando el tema de las barreras geográficas, como la Defensoría se encuentra en el centro de la ciudad y bueno, San Martín es grande y hay digamos, muchos de los usuarios del sistema viven en barrios alejados que quizás no tienen dinero a veces para pagar el transporte, para agilizar y para, digamos, para borrar esta barrera geográfica sería conveniente que hubiera unidades móviles en distintos barrios donde pueda acercarse el defensor oficial en distintos días, a organizar a través también puede ser del municipio o de organizaciones no gubernamentales como la universidad, espacios donde pueda el defensor poder acercarse a la gente. Me parece que eso es fundamental dentro del trabajo de la Defensoría. También tenemos dentro de la Defensoría un cuerpo de asesores de mediación. También hay está el servicio de mediación del Poder Judicial de Neuquén, pero son opciones voluntarias. Me parece que en este punto y desde mi experiencia en la provincia de Buenos Aires como abogada particular, donde existe la etapa previa, por ejemplo, en los procesos de familia o la mediación obligatoria también en procesos civiles, eso acompaña al trabajo del acceso a la justicia. Me parece que son herramientas fundamentales
Entonces la obligatoriedad me parece una instancia positiva. En la etapa previa, por ejemplo, de familia, existe el consejero de familia, que si bien no es mediador, tiene funciones de mediación. Y primero lo que trata de lograr en la primera entrevista es crear un vínculo de confianza entre los abogados y las partes. Luego de crear este vínculo de confianza y aparte conocer las leyes de las familias, que es fundamental para llegar a una resolución sostenible en el tiempo, buscan de esa manera buscar la mejor solución para la familia en el tema que se trate, ¿no? En mi experiencia ha sido buena, realmente con los consejeros de familia, y he podido llegar a resoluciones interesantes en el tiempo. También la mediación obligatoria en civil. Seguramente estos puntos están contenidos en en la reforma que se viene procesal civil para Neuquén. No la conozco a fondo, pero me parece que entre los puntos que vi, como la oralidad en los procesos de familia, también introducir la perspectiva de género en situaciones digamos, cuando se trate los temas de división de bienes o distintos temas relacionados de familia, es, es importante para poner en práctica estas reglas de Brasilia, que bueno, Argentina está obligada en este punto, porque bueno, incorporó a través de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este punto me parece que el término adecuado, que lo tiene también la oficina eh, de acceso a justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el término acceso a justicia, que es mucho más amplio que acceso a la justicia. También tenemos en este punto, desde el Poder Judicial de Neuquén, tiene creada la Oficina de Acceso a la Justicia y se está implementando, al menos por lo que estuve viendo, este programa de facilitadores judiciales iberoamericano, interamericano, que estos facilitadores judiciales son líderes naturales que elige la comunidad y acompañan y coadyuvan con el sistema de justicia para que las personas precisamente puedan acceder de manera más fácil a la justicia, las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. En ese punto, desde Neuquén, se creó también la red Justicia y Acceso a la Comunidad, y que depende de los juzgados de la Dirección de Juzgados de Paz, y también está la Oficina de Orientación a la Comunidad, donde precisamente mismos operadores judiciales acompañan a las personas que vienen a realizar trámites judiciales, a orientarlas para clarificarles cómo es el trámite. Bueno, creo que en ese punto Neuquén está haciendo un buen trabajo con respecto al acceso a la justicia. Entonces, para mí es muy importante, desde mi experiencia profesional, mi tránsito también por el Poder Judicial como exfuncionaria, mi entrenamiento en facilitadora profesional y en resolución sistémica de conflictos, que buscar estas alternativas de resolución sistémica de conflictos para todos los casos judiciales, pero especialmente en el área de familia, donde también es como el área más fuerte que tiene la Defensoría. Es importante para poder sostener en el tiempo resolver los conflictos en el tiempo. Porque de esta manera, con la resolución de conflictos de manera extrajudicial, o también si ya está judicializado el tema, poder acceder a un sistema de resolución de conflictos, lleva a que son las personas las que encuentran la solución a los temas. Y eso es lo importante.
tanto la justicia como los auxiliares de justicia, como los abogados, debemos acompañar en ese proceso. La manera de que sea sostenible en el tiempo la resolución es que las personas encuentren esa solución a los conflictos. Hay muchísimas herramientas y bueno, precisamente la resolución sistémica, perdón, la resolución de conflictos alternativa está prevista también dentro de las reglas de Brasilia como uno de los principales factores para el acceso a la justicia. Y bueno, desde mi experiencia profesional, realmente considero que ese es el camino para llegar. Bueno, perfecto. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Ya está? sí, creo que ya. Bien, ahí en el relato del tema, vos Sí. hablaste de que tenemos el sistema de mediación familiar en Neuquén. Dentro del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial es intrafamiliar, Es ¿sí? Por el intrafamiliar. momento es intrafamiliar. Sí. Pero hablaste de consejerías de familia. ¿Realmente Neuquén tiene previstas las consejerías de familia? No, yo lo que hablé de mi experiencia Porque yo noté en precisamente provincia, consejeros de familia en claro, Neuquén y que consejero, tu experiencia había sido muy buena, quizás. en provincia de Buenos Aires, quizás no, el consejero de familia es una figura que existe dentro del Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires, que actúa en la etapa previa y también si se judicializa el tema, también actúa en esta instancia. Y es una etapa previa obligatoria, o sea, no puede, ningún conflicto de familia puede ir Eso es en primero provincia de Buenos en Aires. provincia de Buenos Y en Aires. Neuquén. En Neuquén tenemos la ley 2930, que es la que regula la mediación familiar Mediación familiar, con su sí, posterior pero modificación, que es la sí, que por ahora, digamos, regiría lo que sería la autocomposición de los conflictos y exacto, demás. sí. En ese sentido, ¿qué podés decirme? En ese sentido, lo que yo decía que es... Yo en base al tema, sí, ¿no? sí, Porque por como que se supuesto. confundió que en Neuquén había consejerías y que en realidad. En provincia de Buenos ¿Y Aires. y en Neuquén qué hay? ¿Quiénes Un operan? servicio de mediación familiar, en judicial, lo pueden, digamos, poner el juez y considera que el caso es viable por mediación. O sea, es una instancia, también lo pueden pedir las partes, pero de manera voluntaria. Lo que yo decía es que la etapa previa que hay en provincia de Buenos Aires en familia es obligatoria. Entonces, el consejero está formado para orientar a las partes, para poder conocer las leyes de la familia. Claro, pero acá en Neuquén no, por ahora. Por ahora no, pero digo, quizás la reforma procesal lo prevé, porque hay, o sea, sé que está prevista la mención obligatoria, pero no sé si va a ser solamente para Se habló de civil o... consejeros también, pero bueno, Bueno, eso no lo sabía. está todo ahí en. No lo sabía. Vamos a ver cómo. Yo digo desde mi experiencia, la experiencia que tuve en provincia de Buenos Aires, es más, el primer caso que tuve después de que, digamos, me fui del Poder Judicial, fue impresionante. Fueron 6 horas con el consejero de familia en San Isidro, impecables, impecables, una situación súper complicada con, digamos, los padres muy complejos los dos, y se logró resolver, y bueno, hasta el día de hoy... Bueno, yo quería aclarar esa situación. Doctor, ¿necesita hacer algún? Yo quisiera hacer una pequeña pregunta. Sí. Usted dijo que es más importante hablar de acceso a justicia que de acceso a la justicia. ¿Podría explayarse sobre eso? Porque precisamente acceso a la justicia tiene que ver quizás con poder, digamos, presentar una demanda ante los tribunales, acceder a la justicia o un sistema tribunalicio para resolver los conflictos, para obtener una sentencia justa. Y acceso a justicia implica mucho más, quizás creo que todo lo que ampara las reglas de Brasilia se equipara más a la palabra acceso a justicia. Ese es el nombre que le da eh, la Oficina de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, me gustó el término haber podido leer esto porque, bueno, es por ahí una cuestión simplemente semántica, pero me parece que es mucho más amplio en ese punto, ¿no? Esto de que la persona pueda, primero, comprender cuáles son sus derechos, cómo funciona el sistema de justicia, eso del lenguaje claro es muy importante, sobre todo para el trabajo de la Defensoría y el usuario de la Defensoría. Ahí es donde la Defensoría tiene que visibilizar
todo el contexto de la persona, del usuario, ¿no? Todo su contexto familiar, histórico. De esa manera se encuentra la solución que la persona necesita. Bien. Bueno, te vamos a cambiar olímpicamente de tema. Armamos como un cronograma de cuatro preguntas, cuatro temas, Sí. 4 ejes que te lo vamos a dar para que lo leas, también lo vamos a explicar para que pueda quedar grabado. Sí, Te llevo ahora al régimen de restricción a la capacidad, Sí. ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la restricción a la capacidad propiamente dicha, la inhabilitación y la declaración de incapacidad? Más o menos, o como puedas, explayate sobre cada uno de estos 3 institutos, ¿sí? Bien. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno. Bueno, primero me parece que lo que tengo que decir que, digamos, desde la reforma del Código Civil y Comercial, lo que se prima es la capacidad de la persona, ¿no? Que todo tiene, digamos, todos los institutos respecto a la capacidad tienen que tender a que la persona ejerza su capacidad, ¿no? Digamos que tanto la restricción como de la capacidad como la inhabilitación y declaración de incapacidad son la excepción. La regla es la capacidad. Dentro de la restricción a la capacidad, puedo decir que el Código Civil y Comercial creó la figura de apoyo, que, bueno, precisamente es el apoyo acompaña a la persona en los actos que que son más dificultosos, digamos, como para realizarlos individualmente, y siempre tiene que tener el apoyo también a articular los mecanismos para poder llevar a la persona a que goce de su mayor capacidad, ¿no? La inhabilitación se da en los casos de la prodigalidad, que es la situación de, bueno, de la persona que malgasta sus bienes, entonces tanto el cónyuge como el conviviente, como bueno, los hijos también menores o incapaces, son los que están legitimados para poder iniciar la declaración de inhabilitación de la persona, ¿no? Y bueno, la declaración de incapacidad puede ser también con una curatela, ¿sí? Como se le nombre un curador a la persona. O sea, la declaración de incapacidad sería, digamos, el extremo ya, ¿no? Y bueno, también puede ser con un sistema de apoyo. ¿Y cómo es en ese caso? Lo designa el juez, ¿cómo es en este caso el sistema de apoyo? También, o es un curador, o también puede también ¿Suple o no suple llegar la voluntad en ese caso? el curador, Sí, cuando es incapacidad. y sí. ¿Y en los otros? No, en nosotros tiene que hacerse un acompañamiento, precisamente es la figura de acompañamiento, el sistema de apoyo, ¿no? La persona tiene que poder entender, digamos, el acto al que, digamos, que tiene que realizar, y eso es una función del apoyo también, ¿no? O sea, no de suplir la voluntad de la persona, que la persona pueda entender cuál es el acto que va a realizar y que lo está acompañando en ese punto. ¿Querés decir o querés hacer una pregunta? Sí, Sí, pero sí, sí, no, 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 está bien. No, dale, dale, dale. usted dijo que la declaración de incapacidad puede ser con una curatela, que es el extremo, y que también puede ser con un sistema de apoyos. Digo, sumado al curador, un sistema de apoyo para determinadas situaciones. Esto me genera alguna duda. Sí. ¿Para qué casos procede la declaración de incapacidad? Es decir, ¿qué situación fáctica debe darse en la persona Sí. para que proceda la declaración de incapacidad? Y por ejemplo, cuando puede generarse daño a sí mismo o daño a terceros. La declaración de incapacidad. Ajá. Te está preguntando, Me estoy mezclando por ahí el tema. vos acá estás hablando de lo que sería una internación involuntaria, entendí más o menos, Sí, como por ahí, pero no. en este caso, sí, sí. La declaración de incapacidad es cuando la persona no puede decidir por sí misma respecto de, o sea, tanto de sus bienes como de su persona, o sea, que no tiene la capacidad como para poder
Pero ¿en qué los situación actos. fáctica, como te dice el doctor? Danos un ejemplo. Por ejemplo, em, y una persona que tenga un trastorno neurológico importante, que no pueda comprender una discapacidad mental, que no pueda comprender los actos eh, que tiene para la vida cotidiana, ¿no? Es una pregunta concreta. Usted Sí, dijo, cuando la persona no puede decidir por sí misma. sí, Supongamos una persona que tiene un síndrome de Down sí, moderado, sí, donde no puede decidir por sí misma, claramente no puede sí, decidir por sí misma sí, nada jurídicamente relevante, pero medianamente puede manifestar sus necesidades con su sí, entorno, se puede comunicar, tiene un lenguaje acotado, pero lo tiene. sí. ¿Procedería en ese caso la declaración de incapacidad? Estoy en duda. Em, yo entiendo que en ese caso sería una restricción de la capacidad con un sistema de apoyo. Ujú. Y a propósito de todo esto, usted también dijo, bueno, dijo, la declaración de incapacidad puede ser por una curatela, es el extremo, y también puede ser con un sistema de apoyos. ¿Cómo sería esto de la declaración de incapacidad, este sistema Sí, extremo sí. y el sistema de apoyos? ¿Es correcto esto que dijo así? ¿Lo quiero repensar? Em, yo creo que no es excluyente el sistema de apoyo, más allá de, digamos, eh, o sea, la declaración de incapacidad, yo creo que puede también acompañar un sistema de apoyo, más allá de la declaración de incapacidad y por favor que se le nombre a la persona incapaz. Bueno, pasamos a la Sí, segunda parte. pasamos al otro tema. ¿Bien? Vamos al Sí, alimentos, ¿sí? sí, Tenemos una sentencia de alimentos, sí, un, un alimentante renuente frente a ya una sentencia firme, sí, ¿sí? ¿Qué medidas puede tomar el juez para asegurar el cumplimiento de esta prestación alimentaria? el juez. Sí, La inscripción en el registro de deudores morosos, sí. pedir también tipo de medidas cautelares como inhabilitación, restricciones para salir del país, Estamos hablando, sí, perfecto, eso está sí. perfecto. Pero para la ejecución de la sentencia, Sí, por ejemplo, tenés sí, un alimentante sí, con empleo informal, sí, renuente totalmente al pago de los alimentos. sí, ¿Qué otras medidas se te ocurren? ¿Vos recibís a esta persona a la defensoría? Porque la verdad que es uno de los temas más candentes hoy. sí. Sí, obviamente que esas medidas que dijiste están correctas. ¿Qué otras más se te ocurren? No es que haya algo taxativo, ¿no? Pero ¿qué otras más se te ocurren en este 553, ¿no? Que le podemos pedir al juez, ¿qué más? Eh, bueno, también puede ser, obviamente, le podemos pedir dentro, digamos, del área de lo penal, sería el arresto de la persona. ¿Cómo sería eso? ¿Hay precedentes? ¿Cómo es? Sí, hay algún que otro antecedente con respecto, digamos, es una especie de medida, digamos, si bien eh, es digamos, el arresto es algo del área de lo penal, lo puede Si es una llevar medida privativa de la de la libertad, libertad, sí. exacto. Un Y, arresto por una cantidad de días lo puede pedir un juez civil. pero previo a eso, para no privarlo de su fuente o del ingreso, qué otras cuestiones o qué otras medidas se te ocurrirían eh, para, para proponer, para peticionar ante la judicatura para el Sí. efectivo cumplimiento, digo, dentro de esta, Bueno, yo creo que citar la audiencia con este hombre o para sea, puede ser, poder, pero no va. no va.
No, no va. Eh, O va y y sí, dice eso cualquier cosa directamente, y no tal cual. paga. Y te promete todo y no paga. Pero bueno, ¿cómo indagás en la señora? ¿Qué otra cosa se te ocurriría pedir? Eh, ¿Por dónde irías? ¿Cómo harías? Es un tema, viste, Sí, sí, complejo, no hay una respuesta única. sobre todo cuando la persona no tiene, obviamente, un trabajo en blanco Oh, que si hay un trabajo en blanco es muy se puede fácil y sí, se embarga ¿es un embargo? ¿cómo? ¿Implica un embargo el descuento de la cuota alimentaria? No, no es un embargo. O sea, ¿En qué se caso puede un disponer embargo? judicialmente y cuando se inicia un juicio. Cuando se inicia un juicio, puedo pedir el embargo, digamos, si la persona no cumple, ¿no? No cumple con la cuota alimentaria, Son dos cuestiones, sí. para que no te El embargo confundas. es una medida Es que una se puede medida pedir cautelar, del proceso. Sí, sí, tal cual. pero estamos hablando de una sentencia con un alimentante que tiene un salario Sí. y el juez ordena descontar la cuota alimentaria. ¿Eso es un embargo cuando no hay deuda? Para. ¿Y qué es? Como que se dispone, se puede disponer automáticamente el descuento de los Bien. saberes. Es una ¿Cuándo es un regla embargo? ¿Cuándo fundamental. implica un embargo? Y cuando hay una deuda, Bien. sí, cuando hay una deuda, exactamente. Por ejemplo, hay deuda de alimentos, digamos, la alimentada, poder iniciar el juicio y pedir el embargo de los saberes. Bueno, Previa liquidación, previo traslado. listo. No hay También haberes, pues, no hay haberes. Vamos al sí, tema que le preguntamos a la sí, concursante anterior. No hay haberes y no podés ejecutar la sentencia de sí, alimentos. Muy linda todo, pero no podés ejecutar. ¿Qué otras medidas se te ocurren aparte de la inscripción en el registro de deudores morosos, como comentaste? sí. Bueno, como pedir medidas privativas de la libertad, pero Sí. previo a eso, ¿qué se te ocurre? No, no sé. No te preocupes, ¿Qué? no hay problema. Claro, Vamos, es un caso habitual. Pero doctor, bueno. ¿quiere, no? Bueno, te dejo con el tema 2 y 3. ¿Quiere leerla primero antes que yo la diga en voz alta para enfocarse en tema? ¿Cuál? ¿Qué La dices? 3 vendría 3. ahora. O si la leo yo directamente. Bueno, Primero, antes de contestarla, tengo que leer de viva voz para que quede en el registro. La tercera pregunta dice lo siguiente. Un paciente se encuentra con respirador artificial en estado de inconsciencia. Un hijo pide el retiro de los soportes vitales para asegurarle una muerte digna y el otro se opone. El paciente no dejó ninguna directiva al respecto. La pregunta es, se le corre traslado a usted como miembro del Ministerio Público, ¿qué dictamen emitiría usted en ese rol? em, que no sería factible. O sea, en este caso no es. eh, Primero, bueno, ¿No sería paciente, factible que... el retiro de los el retiro? soportes vitales. Es muy importante, bueno, el paciente no está en condiciones de emitir ni sabemos qué sucedió antes con respecto
a la situación que estaba viviendo él, si firmó el consentimiento informado, no sé, quizás No, no. para el tratamiento. Sí lo sabemos. Ah, No, bueno, en cuanto al tratamiento, claro, sí el firmó el consentimiento informado. el Sí. consentimiento informado o lo firmaron, ese dato no lo tenemos, pero o lo firmó él en su momento o lo firmaron los hijos, pero lo que firmaron los hijos Sí. fue que se le dé el tratamiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el retiro, sobre lo cual no hay ninguna directiva anticipada del paciente? Perfecto. Y los hijos tienen posturas antagónicas. Uno quiere la muerte digna de su papá y el otro dice que él, bueno, que la ciencia es falible, que él cree en Dios y que puede haber un milagro y que puede salvar la vida y que quiere que mientras la ciencia pueda hacer algo por mantenerlo en con vida, esto pueda seguir así, que su papá en ningún momento manifestó que aceptaba ningún tipo de práctica eutanásica y por lo tanto que se le mantenga el soporte vital, que en este caso es un respirador artificial. Yo considero que como Ministerio Público, o sea, no se puede autorizar en este caso, o no autorizar, sino emitir opinión en sentido de que se le retire el respirador, que habría que tener también una opinión médica al respecto, importante en este caso, y sobre todo que si la persona está inconsciente, eh, no está ante una situación de que está sufriendo con un tratamiento, ¿no? Está inconsciente, entonces esto de la muerte digna, bueno, tiene, digamos, mucha vuelta desde lo filosófico también, ¿no? Entonces me parece que distinta sería la situación si la persona estuviera con un tratamiento consciente, de alguna manera sufriendo. Eh, Pero no es el caso. no es el caso, exactamente. Y supongamos que tenemos esa opinión médica y la opinión médica profesional unánime es que no hay posibilidades razonables de que esta persona pueda llegar a sobrevivir quitándole el respirador. Tenemos ese dictamen. Ok. Igualmente considero como Ministerio Público que eh, no sería factible. Yo creo que, sobre todo porque, bueno, o sea, no hay unanimidad en la familia, ¿no? Entiendo que los hijos son los sucesores. Entonces, eh, creo que en ese punto tendrá que dirimir el juez. La pregunta ahora sería Sí. si esto está regulado en el código, cómo está regulado, en qué sentido está regulado, qué posibilidades interpretativas hay al respecto, si esta postura que usted sostiene es unánime, si hay posibilidad de entenderlo con argumentos jurídicos razonables, ciertamente, de otra manera, o esto es así y no tiene margen de discusión razonable. Yo no recuerdo específicamente si está regulado en el código, soy sincera en ese punto, pero considero que, digamos, tratándose de una cuestión de derecho y, digamos, con las nuevas directivas del Código Civil y Comercial de la Nación y la normativa internacional, creo que es un tema discutible y, o sea, que no puede, o sea, no es que haya una solución taxativa en cuanto al tema, ¿no? Y siempre en última instancia la respuesta la tiene el juez. Pasamos a la cuarta y última pregunta. Léala usted tranquila y cuando termine, yo se la leo de voz. ¿Sí? Bueno, entonces, la cuarta y última pregunta es,
se presenta espontáneamente en su defensoría una persona a quien la noche anterior sacaron de su casa a punta de pistola. Preguntado por usted sobre si es dueño del inmueble, dijo que no, que la casa estaba abandonada, que ingresó hace 5 años, la arregló y vive allí desde entonces sin que nadie le objetara nada. ¿Hay alguna acción que podría encarar su asistido, patrocinado por usted, para intentar recuperar el inmueble? Expláyese al respecto. Sí, un interdicto de recuperar la posesión. Que sería la figura para iniciar para asesorar al usuario. ¿Dónde está regulado ese En el interdicto? Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y bueno, también en el Código Civil, las acciones posesorias. Perdón, Código Procesal Civil y Comercial, bueno, de Neuquén y de los distintos códigos procesales, ¿no? En este caso, en delito. Bien, usted dijo, primero, muy concreta y claramente, interdicto de recuperar la posesión. Posesión, sí. Pero después dijo que está previsto en el Código Civil y Comercial las acciones posesorias. ¿Es lo mismo No, las acciones perdón. posesorias Perdón. que los No, interdictos? no. Esto es Sí, opinable, sí, seguro. hay para todos los gustos opiniones, pero Sí. quiero, bueno, necesitamos saber su opinión, conocimientos al respecto. Bueno, el interdicto, digamos, es el caso, sería, digamos, la acción procesal para iniciar es el interdicto respecto de esta persona, porque para entablar un interdicto no necesariamente la persona tiene que ser la dueña del inmueble, ¿sí? ¿Y Que es el caso. eso excluye a las acciones posesorias o también tiene las acciones posesorias? ¿Recuerda cómo está regulada la defensa de la posesión en el Código Civil y Comercial? Eh, en cuanto En general, sí. sobre qué ataques que pueda sufrir un titular de una relación de poder, sea poseedor o tenencia, puede estar protegida por el código, y en particular un caso de desposesión, concretamente Bueno, el que le estamos presentando. sí. Las acciones posesorias también las puede tener digamos, iniciar el tenedor. O sea, puede ser claramente la posesión. Estoy un poco mareada. No, tranquila. Es para que te ubiques en el tema que el doctor más o menos te va. Sí, tal cual. Están las acciones reales y están las acciones reales. Las acciones reales son de quienes son los titulares. Vamos despacito. La pregunta es, porque acá con el tema, los interdictos están regulados en los códigos Sí, el código procesales, procesal, sí. pero el Pero bueno, código regula tiene- las acciones Claro, posesorias. pero por eso, el código procesal precisamente lo que da son las acciones para poder ejercer el derecho de fondo que están en el Código Civil. Pero por eso, En pero este la caso. cuestión no es tan fácil porque Sí, el Código de Vélez entró en vigencia en 1871 y los códigos procesales se sancionaron después, con Sí. lo cual gran parte de la doctrina, la mayoría, consideraba que los interdictos eran una regulación procesal de esas acciones que establecía el Código de Vélez. Ahora, ocurre que en 2015 se sanciona el nuevo código que modifica, y diría yo sustancialmente, el sistema del Código de Vélez, sí, y ahora los códigos procesales quedaron más viejos, con lo cual ya es más difícil sostener que algo anterior puede ser la regulación procesal de normas que se sancionaron después. sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo quedan los interdictos? ¿Cómo quedan las acciones posesorias? Y concretamente, si su asistido
puede acudir a los interdictos y por qué, y Sí. si puede acceder a las acciones posesorias y por qué, y cuáles serían esas acciones, los requisitos de procedencia, etcétera, etcétera. Interdicto sí puede acceder al interdicto porque fue despojado de la posesión que él tenía de ese inmueble, ¿sí? Entonces, es la acción procesal. Y entiendo que en un punto la acción posesoria también. Yo no creo que estén desligadas, o sea, porque en este momento no estoy como un poco confundida con el tema de las acciones posesorias. ¿Interdictos hay de un solo tipo, No, hay varios. por ejemplo? Bueno, este es de recobrar la posesión, el interdicto de obra nueva, faltando uno. De recobrar la posesión de obra nueva, y para sacar a alguien de la. No me sale el nombre del otro interdicto, son tres. Recobrar la posesión, interdicto de obra nueva, ¿Para qué sirve el otro? eh, para sacar a alguien que está en la posesión de algo que de un inmueble que es mío. ¿Ese no será el de recobrar, recobrar. justamente? Ah, no, claro, ese es recobrar la posesión. Bueno, se me fue, listo, Bueno, se me fue. No tengas gracias. problema. Bueno, Estás liberada. estoy liberada. Bueno. Esto lo dejamos acá más que Ah, nada. listo, sí, sí.